Bueno, listo. Muy buenos días a todos. ¿Cómo les va? Vamos a continuar el día de hoy con las lecturas de electrodinámica y en particular vamos a hacer un par de ejercicios relacionados con la conservación del momento lineal y el momento angular, que como vimos en la última clase, cumple una ecuación muy parecida. Aquí yo pongo el menos t porque por definición el t que se trabajó, digamos, a la hora de desarrollar las ecuaciones corresponde a que menos t es el flujo de energía que sale del sistema, es decir, nosotros podemos tener en un sistema electromagnético una cierta densidad de momento lineal almacenada, a diferencia de las otras leyes de conservación que teníamos antes, el momento lineal es un vector, entonces aquí está, esta es la densidad del momento lineal y este es su carácter vectorial, de manera que si yo sumo sobre todo el volumen, voy a tener el momento lineal total almacenado en los campos electromagnéticos. Esta superficie contiene toda esa densidad de momento lineal y es posible que haya un flujo de momento lineal que atraviesa esa superficie. Naturalmente que si el momento lineal se conserva y hay este escape, pues la densidad de momento lineal acá se reduce. Y este flujo está dado por menos este objeto, ¿de acuerdo? Entonces, pues digamos que en la definición que se hizo, no se tuvo en cuenta bien el signo y entonces hubo necesidad de corregirlo acá y ya pues, digamos por razones históricas, se mantiene, aunque la definición más adecuada sería introducir el signo allí. Y este objeto, que usualmente lo llaman tensor de estrés, representa como este flujo por unidad de tiempo, por unidad de área de momento lineal. Y pues como el momento lineal es un vector, entonces yo puedo definir flujo, por ejemplo, paralelo a la dirección de escape o un flujo perpendicular a la dirección de escape. ¿Listo? Y otra cosa que nosotros vimos es que esta es la definición de esta densidad de momento lineal, muy curiosa porque se parece muchísimo al vector de Poynting. La diferencia es que esto es un momento lineal almacenado en los campos electromagnéticos, o sea que en principio no es un flujo, mientras que el vector de Poynting que tiene es básicamente la misma forma funcional, excepto por el coeficiente implica un flujo de energía. Esto, entonces, es una densidad de momento lineal y teniendo en cuenta que existe el momento angular en mecánica newtoniana que se expresa de esta forma, entonces yo puedo imaginarme una densidad de momento lineal almacenada en los campos electromagnéticos que tendría esta expresión que resulta aquí. Entonces vamos al día de hoy a trabajar un ejemplo que alguna vez ya habíamos hecho referente a la conservación del momento angular en sistemas electrodinámicos. Entonces, imaginemos la siguiente configuración. Yo voy a tener dos placas paralelas cilíndricas. Entonces, voy a dibujar la placa paralela exterior. Esta es mi placa paralela exterior y aquí tengo otra que está al interior de ella. Estas son dos placas paralelas. La interior tiene una carga Q y la exterior tiene una carga menos Q. Luego vamos a colocar un solenoide en medio de los dos, que tiene una corriente I. Aislantes con una carga Q. Vamos a poner los aislantes para decir que la carga está quieta, no se puede mover. Entonces, si la carga se logra mover es porque se mueve con toda la placa, con todo el cilindro. La longitud de todo este sistema la vamos a llamar L. Y tenemos este radio de acá, como siempre. Este sería como el eje. El primero es RA. Luego vamos a llamar a este R. Y luego al del cilindro exterior
lo vamos a llamar RB. Entonces, naturalmente que al interior de ese solenoide hay un campo magnético B. Ahora, naturalmente que si esta corriente depende del tiempo, este campo magnético de alguna manera depende del tiempo también. Y entonces se nos genera la siguiente cascada. Si hay un cambio en la corriente, se va a presentar un cambio en el campo magnético al interior del solenoide. Si hay un cambio en ese campo magnético, se va a cambiar el flujo magnético que hay en la sección transversal del solenoide. ¿Listo? Y ese flujo magnético genera, o ese cambio en el flujo magnético, genera una fuerza electromotriz que genera a su vez un campo electromagnético con circulación. Ese campo electromagnético, pues, este campo eléctrico en particular, pues va a ser una fuerza sobre las cargas que están en los aislantes y eso significa un torque. Y el torque sobre esos aislantes significa un cambio en el momento angular. Entonces vamos a calcular de dónde proviene el momento angular que ganan o sí, que hay en los cilindros, que es un ejercicio que alguna vez habíamos desarrollado y que habíamos establecido la pregunta que de dónde sale el momento angular y dónde estaba la conservación del momento angular. Entonces, para ello vamos a calcular el campo eléctrico entre los cilindros. Como función del radio, estamos en coordenadas cilíndricas. Va a ser la carga del que está encerrado en la parte interior sobre 2pi, epsilon 0 L, 1 sobre R en la dirección R. Esto es para RA menor que R menor que RB. Es decir, el campo eléctrico entre los dos cilindros. Y el campo magnético que hay al interior del solenoide viene dado por mu sub 0 NI en la dirección de Z. Y esto es válido para, pongámoslo acá, B de R también. Para R simplemente menor al radio del solenoide que lo hemos llamado simplemente R. Como tenemos el campo eléctrico y el campo magnético al interior de este volumen, nosotros podemos calcular cuál es la densidad de momento lineal almacenada allí. La densidad de momento lineal almacenada en los campos electromagnéticos. Y entonces tenemos que la densidad de momento lineal es igual a epsilon 0 E cruz B. Y veamos a qué equivale esto. Esto es igual a epsilon 0, vamos a hacerlo abajo. Esto es igual a epsilon 0, la magnitud de E, aquí la tenemos, Q sobre 2pi epsilon 0 L, 1 sobre R, la magnitud de B, que la tenemos aquí, mu sub 0 N, I, ¿no? El producto cruz entre las direcciones me queda R unitario cruz Z unitario. Eso es lo que nos daría esa densidad de momento lineal. Y eso es válido únicamente en donde hay campos eléctricos y magnéticos. O sea, eso es para RA menor que R menor que RB. ¿Listo? Es donde hay menor que R, perdón. Solamente menor que R. Porque no hay campo fuera del solenoide, no hay campo magnético y en el interior del cilindro interior no hay campo eléctrico. ¿Listo? Entonces esa es la densidad de campo electromagnético y esto en la densidad de momento lineal y esto es igual. Epsilon 0 con epsilon 0 se me va, me da Q sobre 2pi L, R, me va a poner el R primero, 2pi RL, 2pi
me queda la carga del cilindro interior. Poner acá un mu sub 0 afuera. Mu sub 0. Q, N, I. R cruz Z me da en la dirección de menos phi. Entonces, esa es la densidad de momento lineal almacenada en los campos que hay allí. Vale, entonces esa es la densidad de momento lineal. Pero asimismo yo puedo calcular cuál es la densidad de momento angular almacenada allí. Entonces, ¿cómo va a ser? Imaginémonos lo siguiente. Yo tengo acá mi eje Z, ¿cierto? Y yo tengo allí el volumen en el que los campos electromagnéticos almacenan momento lineal, el cilindro exterior y el solenoide, y tiene como esta forma. Circula así, en la dirección opuesta de phi, como una circulación aquí en la dirección opuesta de phi. Está así, es como un campo que circula entre los dos cilindros. Entonces yo puedo calcular el momento angular. El momento angular sería, para cada una de estas flechitas yo tengo un R, que sería el R que me interesa. Porque recuerden que lo importante es la distancia al eje, y el eje de eso es el eje Z. ¿Listo? Entonces a la larga la densidad de momento angular va a ser R cruz G, pero en últimas esto me va a dar R cruz G, y esto entonces va a ser igual a lo que está aquí, menos mu sub 0 Q N I sobre 2 pi. Aquí tengo un R sobre R, L, este se me va con este, y me queda R unitario cruz phi unitario. R unitario cruz phi unitario va en la dirección Z. Entonces a la larga esto me da menos mu sub 0 QNI sobre 2 pi L en la dirección Z. Ahora ya no depende, por ejemplo, de este R de acá. Voy a ponerlo acá, este sea este R de acá. Ya no depende de hecho es constante, es uniforme a lo largo es uniforme, perdón, a lo largo de todo el volumen. Entonces yo no tengo sino que multiplicar por el volumen para encontrar cuál es el momento angular total almacenado en los campos electromagnéticos. Entonces, como esta es la densidad, pues el momento angular total, L, va a ser igual a esto, que es menos mu sub 0 medios de QNI sobre 2 pi L por el volumen. Entonces, el volumen es pi RA, perdón, R menos RA cuadrados por L. Y todo esto en la dirección Z. Este 2 ya lo había quitado. Entonces este pi con este L, este pi con este L, y me queda que el momento angular total almacenado es igual a menos un medio de mu sub 0 UNI en la por R cuadrado menos RA cuadrado en la dirección Z. ¿Alguna pregunta de cuál es la cantidad de momento angular almacenado en ese sistema? Entonces, vamos ahora a mirar qué pasa con los cilindros. Nosotros hemos visto que aparece, o sea, si hay un cambio en la corriente, aparece un cambio en el flujo magnético, y ese cambio en el flujo magnético va a hacer que se genere
un campo eléctrico que circula. Entonces, vamos a mirar cómo es el campo eléctrico inducido por un cambio de corriente. Un cambio en la corriente. Entonces, bueno, lo que yo voy a obtener es que el campo eléctrico, como función de R, es igual y va a tener dos partes. Entonces, menos un medio de mu sub 0 n di dt R cuadrado sobre R para R mayor que R. Ese ya nosotros hemos calculado cómo es el cambio en un campo eléctrico de un solenoide que cambia su corriente. Y este sería menos un medio de mu sub 0 n di dt R, ambas en dirección phi, lo que yo estoy poniendo aquí. Y esto para R menor que R. Entonces esos son los campos eléctricos que circulan debido al cambio de corriente. Entonces esos campos eléctricos naturalmente que hacen un torque, entonces vamos a calcular torque sobre el cilindro externo. El torque sobre el cilindro externo, pues vamos a llamarlo torque sub D, es igual a el brazo cruz la fuerza, y la fuerza va a ser la carga del cilindro externo, que era menos Q, por el campo eléctrico que hay en el cilindro externo. Y esto nos va a dar entonces un medio de mu sub 0 n Q R cuadrado di dt z. ¿Listo? Y ahí aparece ese R cuadrado porque recuerden que este es el radio del solenoide. Ese es el torque. Y entonces uno puede calcular cuál es el momento angular, bueno, de este, el momento angular final. Y eso va a ser la integral de un medio mu 0 nq r cuadrado, la integral de i hasta 0 de di' dt dt. ¿Listo? Todo esto en dirección z. Entonces vamos a imaginarnos ahora que la corriente simplemente se va a apagar. Tenemos una corriente inicial que la vamos a apagar y vamos a ver cuando ya no hay corriente y por lo tanto no hay campos electromagnéticos, cuál es el estado dinámico de los cilindros, y esto me da menos un medio de mu sub 0 n i q r cuadrado en la dirección z, donde este i le voy a poner i sub 0, que es la corriente inicial que había en el sistema. Y vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, voy a borrar esta parte de acá, para el cilindro interno. Entonces, interno, cilindro interno. Entonces, en el cilindro interno sucede algo similar. El torque, llamémoslo A, es igual a menos un medio mu sub 0 n q r a cuadrado de i dt z. Claro, aparece el cambio en ese campo eléctrico depende del cambio en el flujo magnético, y el cambio en el flujo magnético es proporcional al cambio en la corriente. Y el momento angular total, si yo tengo una corriente inicial y digamos hago una rampa hasta que sea cero, me va a quedar como un medio de mu sub 0 n i q r sub a cuadrado z. Claro, que es hacer esta misma integral en el tiempo. Ahora, el momento angular total en el sistema al final va a ser los momentos angulares sumados. LA más LB. Recuerden que al final
Como ya no hay corriente, ya la he llevado a cero, pues entonces ya no hay campos electromagnéticos, por lo tanto, solo va a haber el momento angular total que haya en el movimiento de los cilindros. Y pues esto me da este, me da este más este de acá, y esto es igual a 1/2 de mu sub 0, n, i, q, r a cuadrado menos r cuadrado en la dirección z. Y si ustedes se dan cuenta, lo que nos damos cuenta es que el momento angular total con el que cuentan los cilindros es igual al momento angular total que tenían almacenados inicialmente los campos electromagnéticos. Es decir, que cuando yo apagué la corriente y los campos electromagnéticos desaparecieron, entonces todo ese momento angular que estaba almacenado en los campos electromagnéticos pasó a el momento angular en el movimiento de los cilindros. ¿Listo? Y ahí está la conservación del momento angular, que responde la pregunta que nosotros habíamos hecho alguna vez, que era con solo un anillito, ¿de dónde salía el momento angular? Entonces ese momento angular estaba almacenado inicialmente en los campos electromagnéticos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a ver otro ejercicio en el que también está la conservación del momento angular. La idea es hacer básicamente algo muy similar. Vamos a tener un almacenado en un volumen finito, campos electromagnéticos que tienen una densidad de momento angular, y vamos a ver cómo al lograr que esos campos sean cero, todo ese momento angular es transmitido a la parte mecánica del sistema. ¿Listo? Ya continuamos.